Días para todos. En en este espacio de hoy tenemos a un invitado muy especial. Se trata de Julián Herrera. Julián, muy buenos días. Muy buenos días, profe, muy buenos días a todos. Hola, Julián. Para los que no conocen a Julián, Julián es ingeniero catastral. Julián es magíster en ingeniería ambiental de la Universidad Nacional. Fue mi estudiante de maestría, uno de los mejores que he tenido, muy juicioso, muy pilo, y lo tenemos hoy invitado porque nos va a presentar los resultados de su tesis de maestría y también nos va a explicar el procedimiento que se siguió para la elaboración de un artículo de investigación que acaba de ser aceptado para publicación en Science of the Total Environment. Entonces, Julián, bienvenido, muy contentos de tenerte y muchas gracias por tu participación. No, muchas gracias, profe. Voy a prender la cámara para que de pronto presentarme. Creo que ahí ya debería estar. Entonces, Sí, pues, te vemos. bueno, muy buenos días a todos. Espero estén muy bien. Y sí, como lo decía el profesor, la idea es mostrarles un poco los resultados de la tesis y les voy a mostrar unos procesos sencillos para obtener datos de calidad del aire a partir de datos satelitales. Es un proceso bastante interesante, es bastante sencillo. Yo, en compañía de un colega, de Jorge Vargas, pude diseñar un programa para procesar los datos de manera sencilla, entonces, pues la idea es mostrárselos. Entonces, profe, usted Gracias. me dirá, Gracias, Julián. Adelante, todo tuyo. bueno, voy a compartir pantalla. Ok, entonces creo que ahí ya deberían estar viendo mi pantalla sin problema. Sí, Voy a pasar esto a este lado. Ok, sí, listo. estamos bien. Adelante. Bueno, pues primeramente el título de mi tesis se tituló Análisis de calidad del aire en diferentes ciudades de América Latina y el Caribe a partir de mediciones en superficie y datos del Servicio de Monitoreo Atmosférico CAMS. Este trabajo lo realicé pues de la mano del profesor Luis Carlos. Estuvimos trabajando yo creo que año y medio en esto, recopilamos bastantes datos, creo que lo que se hizo fue bastante chévere, bastante oportuno en su momento y pues corroboramos algunas cosas que ya se venían pensando acerca de estos datos. Inicialmente les quisiera dar como un pequeño panorama, algo muy corto, acerca de la contaminación y la salud. De la Organización Mundial de la Salud dice que hay 4.2 millones de muertes cada año por exposición a aire contaminado. Y dice también que el 91% de las personas que viven en ciudades están expuestas a aire contaminado o a contaminación atmosférica. Mm, Aproximadamente el 80% de estas muertes son enfermedades cardíacas o cardiovasculares, inclusive hay hasta cáncer de pulmón. En la imagen que estamos viendo acá en la parte derecha de la pantalla, pues se observa cómo cada contaminante, que ya veremos qué es eso, afecta a cada órgano vital. Entonces nos damos cuenta que la contaminación atmosférica sí es un problema clave y grave hoy en día en nuestra sociedad. Este es un mapa que encontré en la Organización de Naciones, en la WHO, que es la Organización Mundial de la Salud, y lo que nos representa es en colores la concentración para PM2.5, el color verde siendo donde hay una concentración más baja y el rojo una mayor concentración, y los círculos es la población que se encuentra. Entonces, por ejemplo, vemos zonas como Chile o como Uruguay, acá Argentina, donde tenemos una alta concentración de contaminantes de PM2.5 y también donde vemos alta población. Por ejemplo, Brasil, eh, México. Bueno, acá lo que sí podemos hacer, por ejemplo, es comparar un poco en estas ciudades donde hay bastante población, vemos que los colores se tornan con bastante concentración. Sin embargo, por ejemplo, Estados Unidos, aunque hay bastante concentración de personas, no hay tanta contaminación.
Eso es lo que podemos ver en esta gráfica. Pero entonces, ¿qué es la contaminación atmosférica? Recordemos que la contaminación atmosférica es cuando hay una alteración del aire por partículas líquidas, gaseosas o sólidas que son emitidas por causas no naturales. Y entonces ahí entramos como en dos términos. Uno, que son los contaminantes primarios, que son emitidos directamente a la atmósfera, y los otros son los contaminantes secundarios, que son producidos a partir de reacciones químicas con los primarios en la atmósfera. Entonces acá es un poco una imagen de cómo pasa esto. Son emitidos los contaminantes primarios a partir de reacciones químicas, pues ya se convierten en contaminantes secundarios. Pero entonces nosotros, ¿cómo sabemos cómo hacemos para darnos cuenta si nuestro aire está contaminado, nuestra atmósfera está contaminada? Entonces, para ello existen mediciones y existen diferentes métodos y tipos de mediciones. Actualmente, pues sí tenemos muchos medios de mediciones, tenemos los tradicionales, hay algunos alternativos, sensores de bajo costo, satélites, bueno, hay bastantes métodos de medición. Pero entonces, ¿qué pasa? Tener, digamos que métodos tradicionales, por si podríamos llamarlo de ese modo, son algo costosos, tener una red de monitoreo, mantenerla. Entonces, países con bajos ingresos o en vías de desarrollo, hasta hace poco están pensando en políticas que hablen sobre mediciones de calidad del aire o sobre ambiente específicamente. Contrario a esto, lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, que ya tienen políticas establecidas hace bastantes años, hablando de este tema, y en este punto estas políticas, mediciones y planes de gestión de calidad del aire ya son muy maduros. Si nosotros pudiéramos medir la calidad del aire en regiones específicas, podríamos hacer planes de acción para combatir la contaminación por regiones. Un ejemplo claro, si nosotros tuviéramos de pronto una red de Colombia y una red de Venezuela, podríamos medir la calidad del aire y saber que el aire que las quemas que se hacen en Venezuela están impactando hoy en día en Colombia la calidad del aire. Y podríamos hacer planes de acción conjuntamente para, pues, evitar esta contaminación o reducirla en lo más posible. Y de pronto un dato del Banco Mundial, ellos hablan que en el 2015, solo por PM2.5, que es uno de los contaminantes criterio, eh, el costo a la economía mundial, bien sea por costos en salud o por afectaciones de inmuebles o afectaciones de cualquier tipo, el costo por este contaminante fue de 3.3 billones de dólares. Para ponerlo de pronto en cifras un poco más claras, eso equivale al 4,5% del PIB mundial para el 2015. Entonces, fíjense que nomás un contaminante, que es el PM2.5, ¿cuánto nos cuesta mundialmente? De pronto, para entrar un poco más en materia, les traigo lo más, digamos que la región más cercana que tenemos ahorita, que sería América Latina y el Caribe. Se hizo un estudio por parte de Naciones Unidas aproximadamente en el 2015 y se detectó lo siguiente. De 17, solo 17 países de los 33 que se evaluaron tenían mediciones de calidad del aire. Y entonces, ¿qué pasa? En la imagen de la izquierda, ustedes pueden observar la población en millón de habitantes. El círculo rojo, pues, es la mayor cantidad de habitantes, son megaciudades. El círculo pequeño, pues, son menor cantidad de habitantes. Entonces, vemos dónde están distribuidos los habitantes. Ahora, en la imagen de la derecha, ustedes pueden observar en color rojito las redes de monitoreo. Entonces, ¿qué pasa? Si uno pudiera, digamos que conjugar estas dos imágenes, les voy a resaltar esta zona. Si ustedes se dan cuenta, hay bastantes habitantes, que serían estos mismos de acá, pero entonces no hay redes o no hay mediciones de calidad del aire. Lo mismo pasa en estos sectores, lo mismo pasa en la parte acá norte de México, aunque hay algunas, pero no es del todo cubierto. Si nosotros comparamos esto contra Europa, contra Estados Unidos, tenemos una extensión de tierra muy amplia y tenemos bastante población, pero tenemos muy pocas mediciones. Entonces, esto ya es un tema que empieza de pronto a preocuparnos,
porque no conocemos realmente la calidad del aire en ciertos lugares específicos donde deberíamos hacerlo. Esto también sale un poco del estudio que les contaba. Entonces acá lo que hicieron fue tomar datos de muchas ciudades de América Latina y el Caribe y empezar a compararlos contra la guía límite de la Organización Mundial de la Salud. Ellos hablan de 20, de 20, esto es para PM2.5 en concentración, y pues acá tenemos todos los resultados. Si nos damos cuenta, El Salvador en Brasil es la única ciudad que cumple o está detrás de la guía. De resto vemos, eh, digamos que cosas muy elevadas. Por ejemplo, Bolivia en La Paz, 82. eh, Ciudad Juárez, pues gigante. Lima también supremamente excesivo. Un caso de pronto más cercano que sería Bogotá para el 2014, 52, Medellín 45, Cali 41. Entonces, si nos damos cuenta, nosotros no estamos cumpliendo hoy en día la guía límite para PM2.5 en América Latina y el Caribe. Esto pues ya es un poco el mismo mapa, un poco más ampliado. Entonces ahí se pueden dar cuenta, pues estas zonas verdes son zonas como muy selváticas, esto es parte de Brasil, pues acá digamos que efectivamente no hay tanta contaminación. Lo que yo les decía anteriormente, acá de pronto se puede apreciar un poco más. Por ejemplo, en Estados Unidos nos damos cuenta de que aunque hay bastante población, siempre es bastante verde, o sea que hay poca concentración de contaminantes, de contaminante criterio PM2.5 para este caso. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros queremos empezar a detectar o diagnosticar en qué lugares tenemos contaminación del aire deficiente o mala calidad del aire, nosotros debemos empezar a usar métodos alternativos. Uno de estos métodos alternativos son mediciones satelitales. En este orden de ideas, existe algo que se llama el programa Copérnicus. El programa Copérnicus es el sistema de observación de la Tierra por la Unión Europea. Entonces, ellos ofrecen servicios de información basados en datos satelitales y datos in situ. Entonces, ellos, ¿qué miden dentro de su pool de herramientas? Ellos miden el monitoreo atmosférico, miden el tema del ambiente marino, miden el monitoreo de la tierra, el cambio climático, miden todo el tema de emergencias y de seguridad. Entonces ellos miden estos servicios. Nosotros en este caso pues nos vamos a concentrar en el monitoreo atmosférico. Acá vale la pena aclarar que todo el programa Copernicus es basado en mediciones satelitales. Ellos tienen, digamos, una familia de satélites o una constelación de satélites que se llama la familia Sentinel. En este momento van en el 5P o en el 5, estaban por lanzar el 5P, significa el 5 precursor, y tienen, digamos que, un plan detallado de cuántos satélites quieren poner en órbita para hacer las mediciones. Como les decía anteriormente, pues nosotros nos vamos a centrar ya lo que es en CAMS directamente. Entonces, CAMS es el servicio de monitoreo atmosférico de Copérnicus, es por sus siglas, digamos que en inglés, que se llama CAMS. CAMS, digamos que podemos llamar que dentro de CAMS puro, tiene dos vertientes, una que es CAMS Near Real Time, o sea, CAMS en tiempo real, y el otro que es CAMS Reanálisis. ¿Qué pasa con estos dos? Ellos usan información no solo satelital, sino también información de otras fuentes como Aeronet, como Calypso, bueno, otro tipo de información, también información in situ, información en superficie, para crear un modelo y que este modelo se parezca mucho más a la realidad. Entonces, ellos lo que buscan es darnos mediciones a nosotros de superficie, de calidad del aire o también meteorológicas, en lugares donde no las hay, por ejemplo, y ellos lo hacen pues a través de estos datos satelitales y otro tipo de información, crean su algoritmo y ya está. Acá ellos venían trabajando, digamos que en este programa hace bastante tiempo, sin embargo, pues ya ha evolucionado y es en lo que voy ahorita, se llama CAMS.
Y pues lo que les decía, pues CAMS usa información, CAMS Reanálisis usa información no solo satelital, sino también usa información de otras fuentes para ajustar su modelo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues el tiempo real, digamos que sí lo tenemos muy ajustado a la fecha, pero entonces el CAMS Reanálisis tiene una mayor resolución, es un poco más preciso, pero pues se demora un poco más en procesar. O sea, en este momento tenemos datos hasta el 2019. Cuando lleguemos al 2021, pues ellos terminarán este periodo, procesan los datos y tendríamos datos, digamos que siempre un año atrás. Ellos están trabajando, digamos que para reducir esta brecha, sin embargo, pues hasta el momento para eso se está usando es CAMS Real Time. Entonces, dado todo lo anterior, teniendo en cuenta que nosotros no tenemos mediciones de calidad del aire suficientes en América Latina y el Caribe, que no conocemos el estado, no podemos diagnosticar cómo está la calidad del aire. Es una tarea, digamos que costosa y que en muchos países, si bien ya se viene haciendo, no ha tenido un impacto tan fuerte. Nosotros decidimos y nos propusimos como objetivo principal analizar la calidad del aire en diferentes ciudades de América Latina y el Caribe a partir de estas mediciones de superficie y a partir de estos datos satelitales de Copérnicus. Ahí me hizo falta mencionar algo, y es que estos datos son totalmente libres, son gratis. Cualquier persona puede entrar pues a consultarlos. Ya como objetivos específicos, nos propusimos pues analizar los datos de calidad del aire, esta vez solo con datos en superficie. Luego quisimos evaluar si estos datos de CAMS efectivamente cumplen con los requerimientos técnicos o son, digamos que, comparables o usables para nuestro propósito. Entonces, para ello, evaluamos la correlación entre las mediciones de superficie y las mediciones de CAMS, como para hacernos una idea y decir, estas mediciones efectivamente nos sirven o son unas mediciones que de pronto están subestimadas, sobreestimadas, bueno. Y finalmente, a partir de estos datos satelitales, empezar a identificar ciudades con mayores niveles de contaminación. Entonces, esos fueron como los objetivos que nosotros nos propusimos. Si ustedes pues se ponen a pensar, hay bastantes ciudades en América Latina y el Caribe, pues sería una tarea de nunca terminar. Entonces nosotros nos propusimos como una metodología para filtrar las ciudades. Inicialmente buscamos ciudades con 1 millón de habitantes, que los datos fueran de una periodicidad horaria, que pues la información fuera oficial o suministrada por el municipio, porque pues hay muchas entidades privadas que ofrecen esta información, sin embargo, puede que no cumpla con el proceso de calidad. Entonces, por esto era necesario que fuera suministrada o en una página oficial y que digamos que tuviera su diccionario de datos o que estuviera bien definidos sus parámetros. Empezamos entonces con una base de 84 ciudades. Sobre estas 84 ciudades que empezamos como a buscar, ya revisando estos filtros, pues nos quedaron 24 ciudades. Dentro de estas ciudades, pues también nos encontramos con algunas ciudades pequeñas que tal vez eran capitales, pero entonces volvimos a hacer otro filtro, que era, bueno, tenemos algunas ciudades con menos de 1 millón, pero para no extendernos tanto, volvamos a poner ese límite de 1 millón de habitantes. Y acá hay una cosa importante, y es que técnicamente, para que podamos nosotros comparar datos contra datos, es decir, manzanas contra manzanas, y que nuestro análisis, digamos que no sea eh, confuso, debemos tener el 75% de los datos mínimos de un periodo. Entonces lo que hicimos fue validar que cada año que nosotros tuviera el 75% de datos. Si la ciudad tenía menos de este porcentaje de datos en un año, teníamos que descartar ese año porque no podríamos compararlo. Luego, bueno, de ese proceso de 24 ciudades, aplicando esos filtros, llegamos a 18, ahí no se fueron tantas. Y entonces ya en este filtro de 18 ciudades, nosotros ¿qué vimos? Nos dimos cuenta de que la información en algunos casos no era digital. Bueno, digamos, aunque era digital porque la teníamos en el computador,
estaba en PDFs o estaba impresa. Entonces, esta información al final no nos servía porque pues perdemos como el objetivo del análisis que nosotros queremos hacer. Y también nos dimos cuenta que habían algunas ciudades que año tras año cambiaban como la estructura de sus datos. Y aparte de eso, los datos son mes a mes. Entonces, si nos ponemos a trabajar eso manualmente, pues nos vamos a demorar mucho tiempo. La idea de esto es que todo fuera a partir de código para organizar datos. Entonces, también tuvimos que descargar ahí algunas ciudades, otras ciudades en época de consulta, digamos que la página no estaba funcionando o teníamos algún problema. Entonces, finalmente, nos quedamos con 15 ciudades elegidas para hacer el estudio. El periodo de estudio, me olvidé decirlo, fue desde el 2000 hasta el 2018, fueron 18 años de datos. Esta tabla resume un poco las 24 ciudades con las que empezamos como a revisar los datos, ya los filtros un poco más técnicos. Tenemos el país, la ciudad, la población en millón y el parámetro que miden. Nosotros nos enfocamos en contaminantes criterio y son contaminantes criterios definidos por la EPA, ¿vale? Entonces las que tengan el chulo es porque se mide ese parámetro. Entonces si uno, digamos que hace un panorama grande, si se fija que en muchas ciudades, o por lo menos en las que se están midiendo los datos, tiene bien casi todos los datos, en su mayoría. Entonces, aparte de nosotros hacer un estudio para validar la calidad del aire y los datos de CAMS, también creamos un pequeño repositorio, que así se quisiera decir, para, para que la gente ya no tenga que ir a buscar a ningún lado, sino simplemente acá está su link, vaya, consulte. Hay casos, por ejemplo, donde no están colgados en Internet directamente, entonces pues está el correo o el contacto de la persona directamente, por ejemplo, acá en esta parte de México, está directamente pues el correo de la persona donde uno se puede contactar. Ya para hablar un poco entonces de los datos CAMS. Los datos CAMS eh, son datos que tienen una resolución de 0.125 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo descargo esos datos y los grafico geográficamente, por ejemplo acá en Bogotá, voy a ver que acá tengo un dato, acá tengo otro dato, acá tengo otro dato. Entonces, digamos que la resolución no es tan buena. Entonces, para nosotros poder encontrar, por ejemplo, en azul son los datos de CAMS y en magenta son los datos de las estaciones. Si yo quisiera saber cuál es el dato en la estación 12 por CAMS, yo tendría que hacer una interpolación. Entonces lo que hicimos fue hacer una interpolación por peso ponderado, por distancia ponderada. Eso lo que quiere decir es que cojo estos 4 puntos, los pondero a través de una fórmula, realmente es un algoritmo bastante sencillo, los pondero, pues obtengo la concentración de acá. Y así para cada punto que yo quisiera evaluar. Entonces lo que hicimos fue evaluar los datos CAMS contra los datos de las estaciones de monitoreo. Entonces este es el ejemplo Bogotá, esta fue la malla que obtuvimos de CAMS, que ahorita la vamos a ver mucho más a detalle, y estas eran las estaciones. Esto es lo mismo, pero para Sao Paulo. Entonces acá ustedes pueden ver cómo se distribuye la malla y cómo se obtienen los resultados. La resolución mínima, ratifico para CAMS, es de 0.125 grados. Entonces, ya para entrar un poco en el tema de los resultados, nosotros analizando toda la información encontramos 237 estaciones de monitoreo. ¿Listo? Entonces, primeramente, ¿qué nos dimos cuenta? Que de las 84 ciudades con las que partimos para realizar el estudio, solamente el 28 cuentan con datos horarios. Es algo bastante preocupante si uno lo quisiera ver por ese lado. Además, nos dimos cuenta que el contaminante con mayor cantidad de mediciones efectivas es el ozono, y pues luego le sigue PM10, NO2 y PM2.5.
Entonces, acá estas son las estaciones que cumplen, digamos, con los parámetros técnicos para que yo las pueda comparar en total de las 80, de las 24, perdón. Entonces, nosotros, ¿qué hicimos primeramente? Nosotros empezamos a validar los datos en sus tendencias, ver cuál es el comportamiento en el largo plazo. Entonces, en la gráfica que estamos viendo en la parte izquierda, tenemos el PM10 y en la parte derecha tenemos el PM2.5. ¿Qué pasa? Y pues estamos viendo el comportamiento tendencial. Nosotros estamos viendo que en las grandes ciudades, por ejemplo, Bogotá, por ejemplo, Ciudad de México, aunque no es tan claro, pero lo es, ya les explico por qué, en lo que es Santiago, Sao Paulo, y hay una disminución, eh, digamos que progresiva en el tiempo, para PM10. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Quito? Quito vemos que empieza a aumentar como en los últimos años en la parte, en el eje X, para que lo vean más claramente, pues están los años, empieza como a tener un aumento en los años. Medellín tuvo como un repunte alto y empieza a bajar. Monterrey también viene repuntando, digamos que creciendo su concentración de PM10, al igual que Guadalajara. Lima, pues también digamos que venía aumentando, pero ya ha empezado a bajar. Acá hay que tener en cuenta algo y es que para esta gráfica y este análisis tuvimos en cuenta países que tuvieran 5 años de datos consecutivos. Digamos que para ver un poco el comportamiento. ¿Qué pasa con Bogotá ya en PM2.5? Vemos una caída abrupta. Esto pues ustedes saben que se deben a todas las políticas y planes que se han gestionado, al cambio del CIP, bueno, bastantes cosas. Luego, aunque no es muy, vamos a ver si lo podemos ver, bueno, no, creo que no es muy visible, pero hay como un pequeño ascenso, como un pequeño aumento y vuelve a caer luego. Ciudad de México, pues también tiene, digamos que un decrecimiento continuo. Santiago, Quito, aunque es mínimo, pues también lo tenemos, y Sao Paulo. Entonces vemos que en la mayoría de ciudades grandes sí existe, digamos que un decrecimiento a las concentraciones de PM2.5 y PM10. Pero entonces nosotros, ¿cómo hacemos para saber qué tanto fue lo que subió o aumentó en promedio? Entonces, a través de una herramienta que se llama Prophet, una librería, o bueno, digamos que sí, es una herramienta que creó Facebook para hacer mediciones. Ellos lo que hacen con esta herramienta es medir hacer pronósticos, hacer predicciones y también crean tendencias. Es súper interesante, es bastante fácil de hacer. De hecho, se puede hacer con dos o tres líneas, digamos que sale el producto. Es bastante interesante y bastante bueno. ¿Qué hicimos nosotros con esta herramienta? Pues nosotros entonces calculamos las tendencias por cada ciudad y luego hicimos una regresión lineal sobre los datos. Entonces, a partir de la regresión lineal, digamos que pudimos encontrar cuánto es la disminución o el aumento de cada ciudad, de cada concentración en las ciudades. Entonces, para PM10, nos dimos cuenta que estamos disminuyendo un 2.1 microgramo metro cúbico año, que es, digamos que Bogotá, el que más encabeza. Vemos a Santiago, que es 0.97, vemos a Sao Paulo, que es 1.13. Entonces, si vemos cómo va disminuyendo. Por ejemplo, Guadalajara, si tiene un aumento positivo, un dato positivo, sería que este quiere decir que va aumentando. Aunque vaya, digamos que lo que sí vale la pena aclarar es que si ustedes ven una gran caída y luego ven, digamos que se mantiene, entonces por eso ustedes no ven este dato tan grande. Pero igual, tenemos que en Bogotá para PM2.5 estamos disminuyendo la concentración año tras año. Digamos que en promedio de los 18 años o de los años que tengamos acá graficados. Lo mismo pasa en Quito, que les decía que, digamos que aunque no es muy amplio, no es muy visible, pues a través de este dato de la regresión pudimos observarlo.
Santiago está igual, Sao Paulo, Vitória, que es una ciudad, digamos que intermedia en Brasil, Monterrey. Entonces, ya analizando un poco el panorama más general, nos damos cuenta que en la mayoría de los casos, inclusive Medellín, sí vemos que las concentraciones de contaminantes para material particulado están disminuyendo. Nosotros hicimos este trabajo también para los otros contaminantes criterio. Sin embargo, acá para no extendernos, traje digamos que los más relevantes. Igual les comento, para los otros contaminantes también se ve una reducción, no tan amplia como las del material particulado, pero también se ve reducción. Pero entonces, bueno, acá empieza lo interesante. Nos damos cuenta que viene bajando y digamos que en Bogotá, por ejemplo, en este momento estamos como en el punto más bajo, 2018, Santiago PM10, PM2.5. Entonces, ¿qué pasa si nosotros comparamos el 2018 contra los límites que tenemos actualmente? Entonces, es esto. Esto que ustedes ven acá, estas gráficas, son la comparación de datos año 2018 para PM2.5, PM10 y NO2 contra digamos que las recomendaciones de las organizaciones, en este caso, Organización Mundial de la Salud, EPA, y Naciones y Unión Europea. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, ahorita estamos como en el punto más bajo en varias ciudades, en varias ciudades, pero pues no cumplimos la norma. Aún no cumplimos la norma. Esto es PM2.5, por ejemplo, de la OMS, aunque sí es la más estricta, no la cumplimos. Por ejemplo, para la EPA, a duras penas la cumple Montevideo, pero Bogotá, por ejemplo, en este momento no está cumpliendo, digamos que el promedio anual para la EPA y para la Unión Europea, lo que es Lima y Mexicali. Mexicali es una ciudad mexicana al lado de la frontera con Estados Unidos, tampoco se está cumpliendo la norma. Sin embargo, pues de la Unión Europea sí cumplimos varios. Ahora, cuando lo vemos contra el PM10, de la OMS tampoco ninguna ciudad cumple. Contra la Unión Europea, Bogotá está al límite, realmente al límite, estuvo el año 2018 de infringir o pasar la norma de la Unión Europea y lo que es, por ejemplo, Guadalajara, Lima, lo que es Santiago y Ciudad de México, siempre son como los punteros o las ciudades con mayor concentración de contaminantes. Para NO2, lo mismo, vemos que Santiago, Ciudad de México, siempre son como los que tienen mayor concentración de contaminantes. Pues igual acá sí vale la pena aclarar que ellos tienen unas condiciones geográficas específicas que hacen que los contaminantes se concentren dentro de la ciudad. Sin embargo, igual pues son los que mayor concentración de contaminantes tienen actualmente. Estas mismas gráficas, lo mismo, las validamos para todos los contaminantes criterio, pero les traigo las más interesantes. Luego quisimos ver cómo era el comportamiento temporal. Entonces, en estas gráficas, ustedes lo que pueden observar es cómo se comportan los datos de calidad del aire diarios. Entonces, acá ustedes ven cómo está Bogotá, cómo está Ciudad de México para PM2.5 y para PM10. Hay varias cosas por anotar. Primero, si ustedes se dan cuenta, bueno, acá está Bogotá y Medellín precisamente. Bogotá tiene un pico, estos acá abajo están los meses, esto es entre enero y abril aproximadamente. Nos damos cuenta que tenemos un pico en estos meses. Estos meses son generalmente de época seca. Entonces, lo que es Bogotá, Medellín, tenemos un pico, estamos rozando, digamos que el límite que nos propone la OMS. Luego, pues viene ya un poco de época lluviosa, época donde los contaminantes bajan. Lo mismo pasa en Medellín. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Ciudad de México? Ciudad de México sí observamos que vamos a comienzo de año igual, digamos que incumpliendo el límite, no necesariamente el límite de la norma local, pero sí la recomendación de la OMS. Mexicali
que pues sí siempre está, digamos que incumpliendo en su mayoría de tiempo, pero acá hay que hacer otra anotación. Si ustedes se dan cuenta cómo sube y bajan estos datos, eso quiere decir que los datos pueden tener algún problema de fuente. Pues es como una hipótesis que yo estuve manejando, porque por ejemplo miren los datos de Medellín. Digamos que los datos de Medellín son muy parejos entre sí, porque pues es difícil que un día yo tenga una concentración de 10 y al otro día una concentración de 60. Pero bueno, entonces es algo muy, digamos que un comportamiento muy uniforme. Acá sí observamos que el comportamiento no es nada uniforme. No sé tal vez si se alcance a ver en la pantalla, pero hay una línea que bordea la línea azul, que es una línea muy, muy tenue. Esa es la desviación estándar. Entonces esto tiene una desviación estándar increíble. Mientras que la desviación estándar, por ejemplo, de Medellín, tiene unos datos muy, muy buenos. Santiago, lo mismo, tiene unos datos bastante extraños. Acá puede ser que alguna estación de pronto, de las estaciones que estamos validando, estuviera reportando datos que no eran correctos, pero entonces vemos también un comportamiento modal. Quiere decir que hacia mitad de año, más o menos mitad de año, se elevan la concentración de contaminantes. Lo mismo pasa en Santiago, en Sao Paulo, perdón, en Montevideo, que son como los países que quedan en la parte, quedan en la zona, quedan debajo del Ecuador, bastante debajo del Ecuador, entonces vemos también como un comportamiento modal en ellos. Por ejemplo, Tijuana, Mexicali y Ciudad de México, digamos que también, si no es igual, tienen un comportamiento similar, bastante similar. Bueno, ya para PM10, pues es un poco de lo mismo. Bogotá igual, pues su pico, Bogotá y Medellín, sus picos, digamos que en épocas secas, ya se empiezan a ver datos un poco más disparejos. Uh, y que podemos observar acá como relevante, Lima es como la ciudad con mayor concentración de PM10 en todas las ciudades que estuvimos analizando. Si ustedes se dan cuenta, siempre estuvo rozando o siempre pasó por mucho la concentración de PM10. Lo mismo que es Monterrey, Santiago también tiene una concentración muy alta de PM10 y también pues se puede observar, digamos que su comportamiento modal. Esas gráficas pues también las hicimos para todos los contaminantes y pues en todos digamos que podemos observar el mismo comportamiento. Entonces ya esa fue como la primera parte del estudio donde nosotros pudimos observar todo el comportamiento y analizar la calidad del aire con eh, los datos en superficie. Luego sigue la segunda parte, que la decidimos dividir en dos. Una parte donde analizáramos los datos cuantitativamente y la otra parte donde analizáramos los datos cualitativamente. Esta gráfica pertenece al análisis cuantitativo. Entonces, en magenta ustedes van a poder ver las mediciones de CAMS y en azul van a poder observar las mediciones de superficie. ¿Qué vale la pena notar acá? En Bogotá, por ejemplo, el comportamiento entre CAMS y superficie es bastante similar, aunque si hay una sobreestimación de CAMS, es bastante similar. En Lima es casi idéntico el comportamiento. Medellín también es muy bueno, por ejemplo, a comienzo, en época seca, donde se presenta mayor concentración, no es tan bueno. A mitad de año, digamos que también presenta variedad. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, a finales, yo creo que es el mismo, se pasa por unos pocos decimales. Mexicali presenta este resultado, sin embargo, recuerden que los datos de Mexicali, digamos que presentan como mucha variación, son datos algo extraños. Montevideo también presenta un comportamiento similar. Quito, Santiago, aunque presenta, digamos que un comportamiento similar, tiene una gran sobreestimación por parte de CAMS. Vitoria, comportamiento prácticamente igual. Tijuana también presenta un comportamiento similar.
Y Sao Paulo, pues también tiene una gran sobreestimación. Entonces, ese es como el comportamiento que tienen. El R que nosotros tenemos es la correlación que calculamos entre las dos. Perdón, Julián, creo Sí, que se quedó profe. paralizada la pantalla, porque no estamos viendo lo que nos estás mostrando, no estoy seguro. Ah, no sé, Y profe, quedamos en comportamiento temporal para PM2.5 y PM10, Ah, no. en la 18. Yo creo que la parte de CAMS no se está viendo. Ah, No, no eh, señor, quedamos en la diapositiva 18. no sé si ahí ya lo estén viendo, ya lo No, volvíamos a ver, no, ¿no? yo creo que te toca dejar de proyectar y volver a proyectar. Listo. O sea, salir de de la pantalla compartida y volver a entrar. Vale, profe. Listo, otra vez, a ver. Listo, yo ya lo puedo. Sí, pero entonces tocaría empezar desde esta, que no alcanzamos a ver. Vale, no hay problema. Dale. Bueno, lo que les venía comentando es que... Ah, un segundo, por favor. Ya. Lo que les venía comentando. Nosotros decidimos pues hacer, digamos que el análisis de CAMS, evaluar la correlación entre CAMS y entre superficie de dos formas. Una parte que fue cuantitativa, que es la que ustedes están observando, y otra parte que fue la cualitativa, que ya la veremos. En esta parte cuantitativa, nosotros nos encargamos de buscar la correlación que existía entre las dos mediciones y determinar cuál es el sesgo medio, cuál es la diferencia entre las dos mediciones. Y pues las graficamos. Entonces, lo que les venía diciendo anteriormente. Por ejemplo, Bogotá. Vemos que tiene un comportamiento bastante similar, porque en magenta está CAMS y en azul están las mediciones de superficie. Sí vemos que hay una sobreestimación, de hecho una sobreestimación de 9.6, pero entonces vemos un comportamiento muy similar. Ciudad de México, ¿qué pasa? Aunque tenemos un R de 0,6, pues la sobreestimación es bastante amplia, razón por la cual ni siquiera podemos ver la gráfica acá de CAMS. ¿Qué pasa en Lima? Tenemos un comportamiento similar, tenemos una diferencia muy corta. En Medellín, lo que les contaba, en época seca o época de mayor concentración de contaminantes, vemos que sí existe, digamos que una diferencia, no es muy grande, pero ya a final de año esta diferencia se vuelve casi cero, es muy cercana. Santiago igual, aunque su comportamiento su correlación es de 9.3, esto quiere decir que son bastante similares, casi iguales, eh, pues la sobreestimación de CAMS es bastante alta. Quito nos presenta un comportamiento cercano. Vitoria, que es una ciudad brasilera, pues sí nos presenta un comportamiento casi idéntico. Sao Paulo, digamos que nos presenta un comportamiento muy bueno, con un R de, 9,5 de 0,95, pero también tiene una sobreestimación. Entonces, ¿qué podemos empezar a concluir? Que en algunas ciudades los datos de CAMS representan muy bien las mediciones en superficie, sin embargo, sí existen sobreestimaciones. Entonces, podemos obtener el comportamiento, pero existen sobreestimaciones. Luego decidimos hacer un análisis ya cualitativo geográfico. Entonces, lo que hicimos fue graficar los puntos CAMS, que son los puntos que yo les mostré, si recuerdan Bogotá, y las estaciones de monitoreo. Entonces, digamos que no es tan claro, pero para ponerlo en términos más sencillos, sí vimos que existe una sobreestimación. Acá esta es como la escala de color. Sí hay una sobreestimación en Bogotá, pero en la parte, por ejemplo, suroriental, en mediciones de calidad del aire, vemos que sí es donde se presenta mayor contaminación en Bogotá.
En CAMS, digamos que también estamos observando lo mismo, que hay mayor sobreestimación, mayor contaminación, perdón. En Ciudad de México pues está totalmente sobreestimado, ahí no podemos hacer nada. Mexicali está subestimado. ¿Qué más así interesante? Pues Sao Paulo también está sobreestimado, Santiago, por ejemplo, Medellín, también vemos que en monitoreo o en superficie, los datos hacia la punta norte, bueno, sí, digamos que punta norte, hay menor concentración y CAMPS nos muestra un poco lo mismo. Entonces vemos un comportamiento, vemos que cualitativamente bastante similar. Uh, bueno, Tijuana, digamos que también presenta un comportamiento acá de subestimación. Vitoria nos presenta así ya un comportamiento bastante similar. Entonces, a partir de las ciudades que tuvieron mejor comportamiento, tanto cuantitativo como cualitativo, nosotros decidimos calcular los índices de calidad del aire. Los índices los calculamos a partir de la norma de la EPA y entonces en esta parte tenemos el índice calculado por CAMS y por monitoreo. En este caso es Lima. Entonces, y bueno, el color gris es ninguno, que no tenía datos. Nosotros deberíamos realmente concentrarnos en cuando la calidad del aire no es tan buena, o sea, cuando es insaturable para el grupo sensible o insaturable. Entonces, si nos fijamos simplemente en la parte de arriba, ya parejas, esta es una pareja y esta es otra pareja, tenemos un comportamiento bastante similar. Si quisiéramos analizar la parte amarilla, podríamos hacerlo, sin embargo, por esta falta de datos, no sabemos si lo podríamos agregar acá. Pero entonces vemos que se tiene un comportamiento bastante similar. Este es Bogotá, ya tiene un comportamiento más, digamos que disparejo, pero de la misma forma. Si empezamos a analizar parejas y nos empezamos a centrar ya en lo que es calidad del aire cuando es insaturable, vemos, por ejemplo, que hay un comportamiento muy bueno. Acá vale la pena aclarar algo, y es que son modelos globales, no son modelos específicos para una región. Entonces, si hablamos de eso, pues es un muy buen comportamiento. Monte, así podemos ver un comportamiento, digamos que cuando la calidad del aire es buena, un comportamiento bastante similar. Esto es Quito, que también vemos un comportamiento bastante similar. Hay comportamientos prácticamente idénticos para Quito. Y esto es Medellín. Acá traje esta gráfica para decir que nosotros, digamos que no podemos mezclar lo que son datos ya muy puntuales con estos datos que son globales. ¿Por qué? Lo que ustedes ven acá, en esta, que es como esta y esta, que son las que presentan como más disvariedad, o no son tan parejas. Estas son las estaciones de tráfico. Entonces, por estar en un lugar específico, en un sector específico, apuntándome a tráfico, pues va a tener una mayor concentración, y CAMS, que es este que está acá al lado, pues simplemente no lo va a detectar. ¿Listo? Eso es para que lo tengamos entonces en cuenta. Ya la última parte de la tesis era evaluar los datos de CAMS para identificar, digamos que las ciudades con mayor contaminación, pero entonces, como hemos observado, presentamos sobreestimaciones, no se comporta geográficamente del todo bien en todos los lugares, aunque sí representa los índices. Entonces dijimos cómo podemos usar otra alternativa, y usamos también datos de tropómetro, que pertenecen, digamos que a la misma familia de datos con los que estábamos trabajando. Hicimos una validación muy cercana a lo que habíamos hecho anteriormente. Entonces, esto es el índice de aerosol para PM10, que es con lo que podemos comparar. Antes de usar los datos nos dimos cuenta de que sí tiene un comportamiento bastante irregular. Simplemente por ahí en Montevideo y en Lima se parecen, de resto vemos datos totalmente, digamos que diferentes para PM10. ¿Qué pasa para NO2? Para NO2 ya empezamos a ver datos en la mayoría de ciudades bastante buenos. Entonces el comportamiento de México es de 0.91,
En Quito es de 0.88, Monterrey es 0.97, prácticamente el mismo. Santiago 0.98, prácticamente el mismo. Sao Paulo 0.84, Río 0.86. Entonces son comportamientos muy, muy similares para NO2. Y para O3, digamos que también vemos un comportamiento bastante bueno. Entonces, esto nos lleva a decir que sí podríamos usar estos datos satelitales para validar cuáles son las ciudades con mayor contaminación. Entonces, lo que hicimos fue trabajar en Google Earth Engine. Digamos que esta información, lo que tenemos acá es, hicimos el análisis desde mitad de año hacia final de año del 2018 y lo dividimos en tres zonas, pues por la amplitud. Entonces, en la zona norte tenemos lugares como Tijuana, Monterrey, Baja California. Voy a ampliarlo un poco. Donde ustedes ven, digamos, como un morado, es que hay mayor concentración. Y, por ejemplo, en las Bahamas o Islas Turcas. Entonces vemos mayor concentración de contaminantes. Para la zona centro de contaminantes, en este caso, aerosoles. Para la zona centro, notamos, digamos, que picos en La Guajira y en Arequipa. Y al final en Arequipa se seguían conservando. Y finalmente en Perú vimos, digamos que en Sucre, vimos algunas concentraciones altas. Esta es como la escala de valores. Este es un índice realmente. Y pues en Santiago. Digamos que no es tan claro, sin embargo, para NO2 ya es bastante más claro. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay ya bastantes ciudades, ya se pueden identificar. Casos a resaltar, Tijuana, que se ve la mancha morada. Ciudad de México, se ve claramente dónde queda Ciudad de México. Monterrey, en la zona centro. Bogotá, se puede ver claramente en los dos periodos de tiempo. Se puede ver también acá Caracas, Curazao, a tener en cuenta, por ejemplo, con altos niveles de concentración de NO2, Guayaquil, que queda en Ecuador, Lima, que pues la mancha es impresionante, pues Arequipa también se puede observar, y acá mucho más claramente, Santiago, recordemos que a mitad de año es donde más hay concentración de contaminantes en Santiago, Buenos Aires, también se puede observar, Sao Paulo. Entonces, esta herramienta de Tropomit es bastante, bastante útil para encontrar la concentración de contaminantes. Digamos que ese fue el trabajo que nosotros pudimos hacer. Nos demoramos aproximadamente, yo creo, profe, que año y medio y pudimos sacar algunas conclusiones. Entonces, dentro de la primera conclusión que pudimos obtener es que efectivamente hace falta datos, porque de las 84 ciudades, solo 15 ciudades presentan, digamos que, datos de los contaminantes de una manera, digamos que con buena calidad, en unos estándares digitalizados y que fueran de fácil acceso. También pudimos concluir que el análisis de tendencias en la mayoría de ciudades hemos reducido la concentración de contaminantes. Sin embargo, pues hoy día aún no, digamos que cumplimos con las normas de la Organización Mundial de la Salud o de la EPA en algunos casos. Pues sí, encontramos un muy buen comportamiento de CAMS. Creo que CAMS es muy bueno para manejar el comportamiento del material particulado, PM2.5 en este caso, que fue el estudio. Sin embargo, siempre que lo vayamos a usar, sí es bueno hacer, digamos que una comparación con datos en superficie, donde se pueda, pues para validar estos datos. ¿No? Porque sí es bueno que le hagan unos estudios un poco más a fondo, unos estudios ya probabilísticos, estadísticos, que nos ayuden a determinar eh, dónde es buena la calidad de CAMS, cuándo es buena, si es por épocas, por años. Un estudio un poco de pronto horario sería bastante interesante pues hacerlo. Entonces con eso pues ya terminaría yo la presentación de la tesis. No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, muchísimas gracias, Julián. Como pueden ver, pues fue un trabajo bastante grande, muy bueno.
que aporta mucho al conocimiento de la calidad del aire en América Latina y el Caribe, y que abre muchas puertas, ¿no? Para investigación y para hacer muchas cosas. Entonces, si tienen alguna pregunta, comentario, bienvenidos, ¿no? Antes de pasar a la segunda parte, que es como el entrenamiento, en donde miraremos cómo es que se hace todo esto. Preguntas, Tengo una comentarios. pregunta. Sí. Por casualidad, yo sé que no está presentada en la tesis, pero se vieron datos de, por ejemplo, prevalencia de enfermedades respiratorias o incidencia de algún tipo de consecuencia en salud derivada del material particulado, para ver si hay algún tipo de relación. De pronto sí, ¿no? Está el estudio que hicimos, que acabamos de terminar, en donde evaluamos la relación entre material particulado y el COVID, ¿no? Es un artículo que ya está aceptado para publicación y Julián es coautor. De pronto, Julián, tú nos puedes contar un poco más. Sí, en la tesis como tal, sí, digamos que no tuvimos en cuenta esta parte porque sería ya extendernos demasiado, pero sí, estuvimos haciendo digamos que un estudio donde evaluamos la contaminación, el tema de concentración de contaminantes y la salud. Y pues en época de COVID del estudio, pues no encontramos, digamos que mayor correlación entre el COVID y la contaminación. Sin embargo, por ejemplo, el profesor Néstor ha hecho otros artículos donde también evalúa si la presencia de contaminantes afecta, eh, a las personas y sí se han encontrado pues bastantes resultados, pero en la tesis ahorita como tal no, digamos que no lo tuvimos en cuenta porque partimos del hecho de que eso ya es una realidad. Gracias. Gracias, Yara. Y no sé si... Sí, dale, Y Yara. tenía otra pregunta cortita. ¿Hay algún caso en el cual el nivel de contaminantes se vea subestimado por parte de las mediciones en CAMS o todos fueron sobreestimados? Sí tenemos casos donde hay una pequeña subestimación, no es muy amplia. Me busco acá. Digamos que no es muy amplia, pero por ejemplo, Victoria, no sé si están viendo mi pantalla. No, ¿No? se quedó congelada otra vez. Ah, En Meet pasa eso, se queda congelada la pantalla a veces. ok. Ahora sí. Ok, vale, voy a ponerlo acá en presentación. Sí hay una subestimación, por ejemplo, en Vitoria vemos una pequeña sobreestimación, en Tijuana ya la sobreestimación digamos que es más amplia, la subestimación digamos que es más amplia, el azul es superficie y CAMS es el magenta. Esos serían como los casos que encontramos. Y Lima un poco. Recordemos que esto es, digamos que un promedio de todos los datos. Aunque no se vea parejo, pues el promedio indica que sí hay una subestimación. Entonces sí, la respuesta es sí. Gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Gracias. Buenos días, yo tengo una pregunta. Sí, ¿Me Sergio, están dale. escuchando? Adelante. ¿Perdón? Sí, Listo. ¿A qué crees que se puede deber ese sesgo en lo de CAMS? ¿A qué puede ser? No, la verdad estaba como investigando, estuve contactando a la persona que estaba trabajando directamente con esto, que se llama el profesor Mark Parrington, profe, no recuerdo muy bien el nombre de él. Sí, Creo es que más. pues para mostrarle los resultados y decirle que encontramos estos datos, porque es que es muy extraño que en algunas ciudades pues veamos un comportamiento tan bueno y en algunas una sobreestimación. Pero entonces de momento no lo tenemos claro, pero sí sería una buena perspectiva, una buena parte para seguir estudiando el tema. Es lo que les decía un poco de hacer estudios más a fondo para evaluar por qué existen estas sobreestimaciones o subestimaciones.
Listo, muchas gracias. Bueno, una cosa importante ahí para anotar es, en esta pregunta es una buena pregunta, también es una buena pregunta. Lo que sucede es que CAMS es un modelo de calidad del aire y el modelo está basado en inventario de emisiones y en la modelación de la meteorología. Entonces ahí hay dos posibilidades. Una, que el inventario esté subestimado en esa región, en esas ciudades o en los alrededores. O otra, que el modelo no es capaz de reproducir bien la meteorología en esas regiones. Entonces, tocaría evaluarlo, no lo sabríamos, pero queda como perspectiva, ¿no? Ujú. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, vale, muchas gracias. Julián, si quieres podemos pasar a la segunda parte, el tutorial. Sí, 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 vale, profe. Muchas No, gracias. no voy a ser acá tan extenso con esto porque digamos que lo hice de manera que fuera bastante fácil. Espero me entiendan. Y pues en esta parte, si cualquier cosa me preguntan, por favor. Bueno, lo primero es decirles cómo... Perdóname, Julián, les voy a explicar cómo es el mecanismo. Julián nos va a presentar cómo se hace, no va a ser interactivo, o sea, ustedes no lo van a hacer, sino que él nos muestra cómo se hace y si tienen preguntas van preguntando o preguntan al final y la idea es que después ustedes lo puedan reproducir a partir de lo que nos va a presentar Julián. ¿Listo? Vale, gracias. Ujú. Vale, entonces lo primero que les voy a contar es desde dónde se descargan los datos. Los datos se descargan desde esta página, que es SMWF, que es el Centro Europeo para el Estudio del Clima y pues las predicciones también. Ustedes tienen primeramente que loguearse y crear una cuenta. Entonces, eso es como lo primero que uno debería hacer. Ya dentro de la página, vienen acá en Forecast y entran. Entonces yo les venía diciendo en la presentación que existen, digamos que dos líneas de CAMS, dos vertientes de CAMS. Está la que es el reanálisis, que fue con la que yo trabajé, y esta que es hay otra que se llama real time, que es con la que hicimos el artículo. Entonces, la que, para la versión de que es reanálisis, simplemente entramos acá en time datasets, real time datasets, y picamos acá en reanálisis. Entonces acá, pues nosotros ya podemos observar todos los datasets o los datos de reanálisis y que miden. Entonces está atmósfera, composición atmosférica, océanos, los servicios que les había comentado inicialmente. Si ustedes entran en esta parte, pueden ver la documentación de cada uno y en esta parte pues ya es para descargarlo. Uno baja hasta el final para el reanálisis y se lo encuentra acá, CAMS RA, reanálisis, y entra en Get CAMS. Es para capturar los datos. Entonces acá les va a pedir otra vez que se logueen. Simplemente entran en datasets. Dice que acceso denegado, pero no importa. Entran en datasets y acá tienen los datasets de reanálisis. Entran acá en CAMS Global. Entonces acá ya les trae toda la documentación de CAMS, qué es, cómo es, los parámetros que mide y todas digamos que todos los productos que tiene. Voy a buscar PM2.5. Ah, bueno, acá está. Busqué simplemente PM2.5 y entonces acá efectivamente, miren que mide PM1, PM10, PM2.5 y pues lo está midiendo en kilogramo metro cúbico. Pues recordemos que es un modelo satelital. Pero pues igual acá tienen bastantes contaminantes que mide. Para descargarlo, simplemente pican en Load Data y entonces ustedes van a verlo de la siguiente forma. Ellos dicen que tienen unos datos que son a nivel superficie y hay otros datos que son a nivel atmósfera o por niveles más bien. Entonces, los datos de un solo nivel o de nivel superficie, pues son los datos, por ejemplo, de material particulado, un tema de aerosol óptico. En este caso, pues material particulado 2.5. Pudieran ir descargando otro al mismo tiempo si quieren, no hay ningún problema. Acá si quieren descargar otros datos, digamos que multinivel, que no vienen solo a superficie, sino que vienen en diferentes niveles de la atmósfera. Entonces está ozono, dióxido de nitrógeno, bueno, hay otros niveles. Y así con datos de radiación
con datos, perdón, meteorológicos que están a un solo nivel o pues en múltiples niveles. Cuando ustedes eligen múltiples niveles, pues tendrían acá que elegir el nivel de presión, que está desde 1 HPA hasta 950 HPA, y pues también el modelo. En este caso, pues como escogimos solamente superficie, esto se omite. La fecha de donde nosotros queremos nuestros datos, como estamos viendo, reanálisis, está hasta el 2019. Acá voy a poner simplemente del 2018, del 1 al 31. Yo acá le puedo decir, oiga, deme datos, CAMS reanálisis tiene datos cada 3 horas, entonces le puedo decir, mire, para cada día, tráigame todos estos datos o simplemente tráigame un dato por día. No hay ningún problema. Y en esta parte yo le puedo decir, tráigame todo el globo, tráigame la información de todo el globo, o tráigame una área pequeña. En este caso, voy a tener simplemente lo que es Colombia. Este recuadro me representa Colombia, entonces, norte-este sería como esta esquinita, norte-oeste sería esta otra esquinita, y pues uno completa, digamos, que un cuadrado con estas coordenadas. Entonces, menos 86, 20, 20 menos 60, menos 10, 60, menos 86, menos 10. Uno completa el cuadrado. Y este es el formato de salida. Está en GRIP, que realmente ese no lo estuve trabajando en la tesis, y está en NetCDF, que era el que yo estuve trabajando. Aceptan la licencia, ya pues la configuración es bastante sencilla, y le dan obtener, y pues miren, ya estuvo, no se demora prácticamente nada. Pesa además 1 mega. Entonces, listo, descargan y le dan descargar. Entonces acá pues ustedes van a ver el archivo con este nombre. Les explico también de una vez para que descarguen el real time. Entonces entran a la misma página que es SW. Voy a copiárselas y se las voy a dar por acá. Esta es la página. Y si ustedes entran en Forecast, pero en esta parte entran en Public Datasets, ¿listo? No entran acá, sino entran acá. Y acá, en este buscador, pueden escribir CAMS. Cuando ustedes escriben CAMS, sale Near Real Time. Entran acá. Y pues ahí ya se los filtra de una vez. Entonces entran y ya entran acá en Public Datasets. Bueno, acá es porque están en mantenimiento. Yo les iba a mostrar cómo se hacía con código, pero digamos que por el mantenimiento no se los puedo mostrar. Lo hacemos acá de esta manera. Y lo mismo, simplemente eligen, digamos acá ya ustedes ven el 2020, 2019, eligen el dato, acá sí tendrían que descargarlo, digamos que mes a mes, dado que no se puede con la API ahorita. Eligen lo mismo, el tiempo. Entonces, por ejemplo, enero, quiero solo un dato a la vez, solo se calcule una vez, y elijo el parámetro, PM2.5. Entonces es bastante sencillo. Y le dan listo, quiero un NetCDF. Entonces le dan, y acá ya les sale como lo que ustedes van a descargar. Entonces, el tipo de altura en superficie es una primera versión. El dataset es CAMS Near Real Time. Es un tipo pronóstico y es un modelo atmosférico. Entonces, acá por default está el área. Entonces, se lo cambian y lo mismo. Ponemos los datos que serían 20. Acá sería menos 86. Digamos que ponen los datos ahí de las coordenadas que ustedes necesiten, sería como el cuadrado de Colombia o bueno, lo que tengan. Y acá en Grid es como la resolución. Yo les decía que la resolución es hasta 0.125 grados, entonces la eligen, es para ser más precisos, y le dan obtener. Entonces ahí ya está, digamos que creándose el archivo y le sale como un icono de descargar y listo. No sería más de esta parte. Este proceso que les mostré también se puede hacer a través de código. Vamos a ver si los puedo mostrar acá así rápidamente.
Ese proceso que yo les mostré también lo puedo hacer a través de código, ¿listo? ¿Qué sería? Este. Entonces tengo que hacer una pequeña configuración en mi computador y simplemente estos parámetros que ustedes ven acá son los que yo configuré manualmente. Entonces pongo como mi periodo, pongo si es de superficie, este es el identificador del parámetro, los pasos de tiempo, el nombre, el tipo del archivo. Sin embargo, yo lo estuve probando ayer y en este momento está molestando el API. Entonces, por eso les mostré cómo se hacía directamente desde la página. Eso también trae una configuración amplia. Yo tengo un colega que se llama Jorge Vargas. Él hizo un video muy bueno. Los voy a compartir. Hizo un video muy bueno donde explica muchísimo más a detalle todo este proceso. Por si quieren revisarlo cómo se hace con el API. Pero pues esa sería la forma como se hace manualmente, ¿listo? Entonces, bueno, ya descargamos la información. Ustedes van a ver la información así con este nombre súper extenso. Yo simplemente lo cambié de carpeta y lo puse en mi escritorio. Y 2018. Entonces ustedes ven que sale como un icono rojito con azul. ¿Qué pasa? Que, pues, a menos que ustedes tengan un programa especial, no van a poder abrir el archivo netcdf. ¿Yo qué recomiendo? Descarguen este archivo, este programita, es un programa ejecutable, se llama Panoply. Es un data viewer de la NASA. También ya les envió el enlace. Es simplemente un ejecutable. Este programita de Panoply pues, está para Mac o para Windows o Linux. Ustedes lo descargan y abren el ejecutable y listo, ya estaría. Entonces, esto es lo que yo recomiendo es, antes de empezar a trabajar el archivo, pues verlo, descargarlo y abrirlo para entenderlo. Entonces, le doy doble clic. Listo, ahí ya abrió. Y esto es lo que tiene el archivo netcdf por dentro. Entonces, ¿qué me trae? Me trae datos de longitud, datos de latitud, datos de el contaminante y datos de tiempo. Por ejemplo, dice, tiene 35 datos de longitud, 41 de latitud y 35 pasos, 365 pasos o 365 días, ¿listo? ¿Qué más me puede decir? Pues acá ya me dice que cada uno es un tipo float, que es un tipo int, y además me dice entonces que las unidades del PM2.5 están en kilogramo metro cúbico. Yo puedo ver esto. Me paro en PM2.5, doble clic, y le doy crear, así tal cual. Entonces acá ustedes ya pueden ver el archivo que descargamos, pues está en metro cúbico, pero no pasa nada. Así como ustedes pueden ver, digamos que la imagen, cuál fue el recuadro que yo descargué, también ustedes pueden ver el archivo en datos. Acá voy a ponerlo para que se vea más fácil. Entonces, esos serían los datos. Y estos archivos netcdf, hagan de cuenta que es un cubo. Es como una matriz de 3 dimensiones. Entonces, yo tengo acá el X, que sería la latitud, tengo la longitud, perdón, la latitud y el tiempo. Entonces, acá estoy como parado en el primer paso. Si yo voy al segundo paso, si ustedes se fijan abajo, voy al segundo paso, cambian los valores. Y cambian, es como si yo fuera bajando, bajando, bajando. Como si un punto estuviera encima del otro. Hagan de cuenta eso. Entonces la combinación de estas dos coordenadas me dan un punto, estas dos me dan otro punto, y cada punto tiene un valor para cada fecha. Es eso. Bueno, acá voy a acercarme con control clic. Me acerco, le doy en mapa para que se vea un poco mejor. Le doy acá en esta proyección y vuelvo a acercarme. Ahí creo que ya pueden ver un poco mejor ustedes.
Entonces, yo les estaba mostrando que puedo correr o ver los datos. Acá también los puedo ver. Acá simplemente estoy cambiando la fecha con la flechita de subir. Entonces, yo puedo ver cómo va cambiando o cómo se está comportando la concentración. Yo lo hago como para validar los datos, ¿listo? Entonces, acá la dejo oprimida un rato. Y ahí empieza como a mostrarse y a graficar cómo sería. ¿Listo? Eso sería Panoply para que pues ustedes lo tengan en cuenta. Yo creo que una herramienta bastante útil. Bueno, yo les decía que nosotros hicimos un programa. Es este programa. Voy a abrirlo con PyCharm. Pues este programita solamente le pide a uno como el archivo y tener un archivo base. Un archivo base que ya les comento cómo es. Entonces, si ustedes tienen un archivo netcdf, lo ponen acá y tienen el otro archivo base, ya les va a funcionar sin ningún problema. Acá ustedes se dan cuenta que les va a pedir una información, ustedes lo pueden correr acá o en cualquier IDE de Python, ¿listo? Ese es el programita, solo simplemente darle correr y arranca. Antes de eso, deben tener un archivo base, que es este, para que funcione el programa de manera fácil. Entonces, de esta forma fue que se hizo un artículo del que el profesor les estuvo hablando hace un rato. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos como el departamento, el municipio y la coordenada de cada lugar, el centroide, y las fechas que yo quiero analizar. Pero entonces acá yo también podría poner las estaciones. Entonces podría poner Medellín, estación 1, no sé, por poner estación 1, estación 2, estación 3, y pues voy poniendo las coordenadas de cada uno y el periodo que yo necesite. Acá pues voy corriendo. Si necesito más, pues simplemente lo pego y listo. Y pues le doy guardar como en CSV delimitado por comas, ¿vale? Entonces ahí ustedes lo cuadran como ustedes necesiten. Importante que sea por comas, no por punto y coma, sino por comas. Y les voy a mostrar el programita, cómo funciona. Yo se los voy a mostrar desde este IDE que se llama Jupyter Notebook para que ustedes lo vean claramente. Porque si lo corro desde otro lado, ustedes van a ver el resultado final nomás. Entonces voy a venir acá donde yo lo tengo guardado y acá está. Entonces, qué es lo que hace el programa o cómo funciona? Lo primero que hago, también voy a ponerlo acá chiquito al lado. Es como lo mismo que tenemos. Lo primero que hace, pues, es importar, digamos que algunas librerías. Esto es en Python. Entonces, importamos ahí algunas librerías. Lo segundo es que me pide dónde yo tengo el archivo. Entonces, simplemente voy a correrlo para que ustedes vean. Entonces, acá me pide como la dirección. Vengo y la copio. Donde yo tengo guardado eso. Lo tengo acá en esta dirección. La pego. Pero me dice que debo usar es backslash. Simplemente cambio. Le doy enter. Ah, perdón. No corre. Listo. Lo pego, cambio. Algo estoy haciendo mal. Bueno, yo ahorita lo valido. Cambio y me detecta directamente un archivo netcdf. Entonces, cuando me lo detecta, luego corro este proceso. ¿Sí? Bueno, corro este proceso y pues acá lo que estoy haciendo es abriendo el archivo como tal, que es lo mismo que ustedes vieron en el Panoply. Entonces me está diciendo, tiene tantos datos de longitud, latitud y tiempo. Final, paso seguido, pues lo que hago es extraer simplemente el PM2.5. Entonces acá ustedes ya ven todos los datos, voy a ponerlo así grande, ya ven todos los datos
que tenemos y hago una conversión, que es convertirlo en las microgramos por metro cúbico, ¿listo? Entonces acá ustedes ya ven, digamos que los datos un poco más reales. Luego cargo el archivo que les había dicho. Si ustedes se dan cuenta, este es el mismo archivo que tiene entonces el departamento, el municipio, la latitud y longitud y las fechas que yo quiero analizar. Acá tengo un mes, pero podría tener más. Acá simplemente pues introduzco como el nombre del archivo. En este caso era base 2018 y ya. No debo hacer nada más. Acá, esta última parte es un código donde se hace la interpolación de datos. Entonces acá ustedes simplemente, como lo van a correr desde otro lado que no sea Jupyter, pues esto pasa derecho, pero acá ¿qué es lo que está haciendo? Interpolándome y buscándome cuál es la concentración en la coordenada que yo quiero, ¿vale? Y al final me pide como el archivo de salida. ¿Usted cómo quiere que se llame? Yo le puse PM 2.5 2018. Y pues es este archivito que ustedes ven acá. Voy a abrirlo en Excel para que lo vean de pronto mejor. Entonces, simplemente es como usar ese programa y ya les va a botar directamente el archivo, ¿listo? Voy acá en datos, texto columna, siguiente, coma, finalizar. Simplemente para mostrarles el archivo. Es el mismo archivo base, pero ya lleno de datos. Entonces está Antioquia, Medellín y tiene los datos por fecha y cada dato. Ustedes, pues bueno, acá como es solo un año, esto se podría organizar o trabajar acá en Excel, o pues se podría organizar para subirlo directamente a R, que es donde yo trabajo más que todos los análisis. Entonces, bueno, digamos que ya descargamos el archivo, lo abrimos, lo validamos, procesamos los datos o los extraímos. La última parte es simplemente ir a R y hacer las gráficas o lo que nosotros necesitemos hacer. Entonces, voy a darle que no. Voy a abrir R. Dale, para que exit. Voy a cerrar esto mientras carga. Y ya. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento mientras carga? ¿Tienen alguna pregunta? Adelante, ¿no? Me imagino que tienen varias, Julián, pero creo que te las van a hacer después. Ah, bueno, no, ya cargó, ya cargó. Bueno, Me dicen si por favor ven bien la letra o la agrando un poco más. agrandala un poquito. Yo creo que ahí está bien, no sé qué dicen ¿Sí? ustedes. Listo. Sí. Vale. Y este es el código de R. Pues, es bastante sencillo. De pronto, si uno no lo ha trabajado, le toma un par de horas, pero es en serio bastante sencillo. Y les explico qué fue lo que hicimos para el artículo. Simplemente cargamos unas librerías, de hecho solo fueron tres librerías que cargamos. Luego pasamos como el sistema a modo inglés, a modo que estuviera la escritura en inglés. Y cargamos los datos, voy a borrar esto acá, cargamos los datos de CAMS y los datos de monitoreo, ¿listo? Entonces, si yo los cargo, los tengo acá, datos CAMS, que son los datos de Medellín y están las fechas y la concentración. En este caso, pues también estuve trabajando NO2, pero pues estamos viendo solo PM2.5, ¿listo? Y los datos de monitoreo. Está la ciudad, la fecha y el dato, ¿listo? Entonces, simplemente lo que hice fue cargar los datos. Luego acomodé las fechas a lo que yo necesitaba, simplemente pues con funciones de fechas. Acá filtré los datos, que no existieran datos extraños, ni mucho menos, y uní los datos de monitoreo contra los datos de CAMS. Entonces, es como el resultado, en esta carpintería pequeña, lo que obtuve fue tener datos de monitoreo y datos CAMS en una misma data frame, ¿listo? No fue más. Acá le cambié los nombres, por unos nombres ya seleccioné, perdón, los campos que yo quería tener y listo. Simplemente grafiqué. Entonces con esta función que se llama timeplot de la librería OpenAir, hice una gráfica
y esta es la comparación que se obtuvo finalmente. Entonces, estos son los datos CAMS de Barranquilla, estos son los datos de superficie de Barranquilla, que teníamos solo este periodo, Bogotá y Medellín, ¿vale? Pues como está todo en inglés, ahí quedó, digamos que como se lo había solicitado. La última parte es calcular con esta función que se llama MoodStat, que es también de OpenAir, calcular digamos que los valores cuantitativos. Pues acá lo corrí. Realmente estoy buscando obtener un R, un NBM, que es un sesgo normalizado y un sesgo medio. ¿Listo? Entonces acá está estadísticos. Y ya, simplemente pues acá obtuve un R para Barranquilla, Bogotá y Medellín. En este caso entonces Bogotá tiene un R de 0.81, Medellín de 0.63 y Barranquilla de 0.64. Esto para PM2.5, ¿listo? Acá pues en mis gráficas, ¿yo qué hago? Puede ser a partir de código, pongo acá el R y el valor, o simplemente ustedes pueden descargar acá, salvar como imagen, guardan la imagen y editan la imagen y ponen el valor. Pues, digamos que están las dos formas, ¿listo? Entonces, ese fue un poco el trabajo que hicimos para el artículo. Pues digamos que se validaron datos del periodo del 2014 al 2019 y luego validamos datos de la cuarentena. Eso era como lo que les quería mostrar. Pues Julián, muchísimas gracias, muy útil. Todo esto pues le tomó a Julián muchísimo tiempo, ¿no? Para aprenderlo. Tuvimos muchas discusiones de qué era lo más conveniente, cómo se podía proceder con todas las dificultades, pero al final pues afortunadamente todo salió bien, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta del detalle, obviamente fue muy rápido, pero pues como les digo, hay mucho trabajo detrás. Y si tienen alguna pregunta, adelante, pueden hacerla ahora. Bueno, seguramente tendrán muchas preguntas, Julián. Eh, Muchísimas gracias, Julián. Excelente trabajo, muy interesante, muy útil. Eh, por supuesto, es un gran aporte para el estudio de la calidad del aire en Colombia y en América Latina. Se nos abren muchas puertas y muchas cosas que se pueden hacer. Entonces, nuevamente, muchas gracias y felicitaciones, ¿no? por el trabajo y por todo lo que has hecho. Sí, profe, no, muchas gracias a ustedes por la atención y pues este fue un trabajo ya mancomunado no solo mío, también estuvo participando Jorge, me ayudó mucho, eh, Yuri González, Juan Felipe Méndez, bastantes personas, profe, entonces nada, pues cualquier duda, pregunta, con mucho gusto. El código que yo tengo de procesamiento del programa, yo se los puedo compartir con el mayor gusto. Eso realmente fue no fue que yo lo hiciera totalmente, es una adaptación de un código que tenía mi colega Jorge Vargas. Entonces yo creo que lo puedo compartir con mucho gusto y sin mayor problema. Sí, realmente, como tú lo dices, es el trabajo de varias personas, ¿no? Que vienen desde atrás, desde hace unos 6 años que venimos trabajando con esto, con Juan Felipe, con Jorge, luego estás tú, ahora está Yuri, entonces es un trabajo continuo que ha ido mejorando cada vez, ¿no? Y estas son cosas pues súper valiosas y que esperamos les sirvan a mucha gente. Sí, señor. Vale. Bueno, Julián, muchísimas Buenos gracias. días, Julián. Ah, sí, adelante. Es que yo tengo una pregunta, profe. ¿Cómo se podría hacer para que todo este trabajo llegara a las autoridades ambientales del país, ¿no? Porque al final son ellas las encargadas de monitorear la calidad del aire. Y siempre se habla de que Bogotá y Medellín tienen mala calidad del aire, pero es porque acá se monitorea, ¿no? Y esas zonas del país que no tienen la oportunidad de tener como un sistema tan robusto como los que tenemos en las grandes ciudades, pues esto les sería de mucha ayuda. ¿No se ha pensado de pronto en intentar hacer llegar esto a las autoridades ambientales? ¿Qué dirías tú, Julián? Sí, pues a ver, ¿de qué nos sirve un poco todo el trabajo? Lo que nosotros hicimos fue identificar lugares o buscar herramientas que nos dieran un diagnóstico de dónde necesitamos medir la calidad del aire.
Entonces, por ejemplo, si yo tengo una imagen satelital CAMS, otro POMIP, y me doy cuenta que, no sé, en la frontera Cúcuta tal vez están excediéndose los límites de calidad del aire, yo sí debería ir, o sí podríamos ir, digamos, a una autoridad ambiental, mostrar los resultados y decirles, oiga, acá ustedes no tienen una red de calidad del aire para monitorearlo, des en cuenta que entre, no sé, 2014 y 2018 hay un claro impacto en la salud pública. Deberíamos considerar en tener una red de monitoreo, seguramente. Entonces van a empezar a hacer mediciones periódicas y se va a ir consolidando el proyecto. Yo creo que esa sería como la forma y el fin de que el trabajo aportara directamente a eso. No sé, profe, ¿qué quiera complementar? Sí, de acuerdo, ¿no? Ese es el objetivo y creo que lo que vamos a hacer es, claro, publicar esta información. Ya han salido artículos en la prensa, estamos por publicar el artículo científico y divulgarlo, ¿no? Eso es lo importante, que ustedes lo conozcan también como estudiantes, divulgarlo, masificarlo, que la gente lo conozca, lo entienda. Eh, y en eso estamos, ¿no? Eso es parte, el trabajo académico no es solamente la investigación y la docencia, sino también la divulgación, que la gente lo conozca y eso no es fácil, pero pues en eso estamos también aprendiendo cómo se divulga, ¿no? Bueno, entonces muchísimas gracias, Julián, de nuevo. Ya continuaremos, ¿no? Contigo seguiremos hablando para ver qué más podemos estar haciendo. También